Mariana Valdés había aprendido a vivir con el peso de las expectativas ajenas desde muy joven. Como hija mayor de Beatriz, una mujer rígida y tradicional, siempre se le exigió ser el ejemplo perfecto para su hermana menor, Camila. Sin embargo, la vida de Mariana nunca fue sencilla. A sus 35 años, era madre soltera de Sofía, una niña de 10 años con ojos curiosos y una inteligencia que desbordaba su corta edad. Trabajaba como contadora en una pequeña firma local, donde las largas horas y los números interminables eran su rutina diaria. Tras un divorcio doloroso que la dejó emocional y financieramente devastada, Mariana no tuvo más opción que regresar a la casa de su madre. Lo que comenzó como una solución temporal se convirtió en un limbo de 3 años marcados por tensiones familiares y un ambiente cargado de resentimientos. Beatriz nunca ocultó su favoritismo por Camila, quien siempre parecía tener la vida perfecta. Casada con Héctor, un hombre adinerado pero altivo y madre de 1900. Elena, una niña tan encantadora como consentida. La llegada inesperada de Camila y su familia a la casa de Beatriz, bajo el pretexto de daños por agua en su hogar, trastocó por completo la ya frágil dinámica familiar. Beatriz no dudó en ceder los mejores cuartos a Camila y su familia, relegando a Mariana y Sofía a vivir en una caseta improvisada en el patio trasero. Aquella noche fría de abril, mientras Sofía dormía acurrucada bajo una manta desgastada, Mariana sintió cómo la humillación y el dolor se convertían en una determinación feroz. No permitiría que su hija creciera creyendo que merecía menos que nadie. Esa misma noche, Mariana tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, comenzó a empacar las pocas pertenencias que tenía en 2 maletas desgastadas. Sofía, con su madurez sorprendente, se despertó y observó a su madre en silencio por unos segundos, antes de preguntar con voz suave: ¿Nos vamos, mamá? Mariana la miró, con los ojos llenos de lágrimas, y asintió. No había necesidad de explicaciones. Ambas sabían que quedarse significaba renunciar a su dignidad. Con la ayuda de Clara, su mejor amiga y colega de trabajo, Mariana logró trasladarse temporalmente al pequeño apartamento de Clara, un espacio acogedor pero limitado que se convirtió en su refugio improvisado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y desafíos. Mariana se enfrentaba a largas jornadas laborales en medio de la temporada de 1900 impuestos mientras intentaba encontrar un nuevo hogar para ella y Sofía. Las noches eran un constante recordatorio de su situación precaria, pero también un tiempo para reflexionar sobre sus prioridades. Sofía, con una resiliencia que parecía superar su edad, se convirtió en el pilar emocional de Mariana. «Estamos juntas y eso es lo que importa», le decía la niña mientras dibujaba en un cuaderno viejo que había llevado consigo. Cada palabra de aliento era un bálsamo para el alma cansada de los meses. Pasaron, y poco a poco Mariana comenzó a sentir que su sacrificio estaba dando frutos. Una oportunidad inesperada surgió en su trabajo, un puesto mejor remunerado en una empresa más grande y con mayor proyección. Aunque la idea de cambiar de empleo le generaba ansiedad, Sofía la animó con su habitual sabiduría infantil. «Mamá, tú siempre me dices que hay que ser valiente para mejorar las cosas», le recordó una noche mientras cenaban juntas en la pequeña mesa del apartamento. Mariana aceptó el desafío, y el cambio marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Con un salario más estable, pudo comprar muebles nuevos para el apartamento y matricular a Sofía en clases de arte, algo que siempre había sido un sueño para la niña. Mientras tanto, Sofía florecía en su nuevo entorno. Le encantaba pintar paisajes llenos de colores vivos y personajes fantásticos que parecían reflejar su visión optimista del mundo. Mariana observaba con orgullo cómo su hija se transformaba en una niña segura y creativa. Cada logro de Sofía era un recordatorio de por qué había tomado la difícil decisión de dejar la casa de su madre. Sin embargo, justo cuando todo parecía estar encaminándose hacia una estabilidad duradera, el pasado regresó inesperadamente. Una llamada telefónica de Beatriz sacudió a Mariana hasta lo más profundo. Elena, la hija de Camila, estaba gravemente enferma y necesitaba urgentemente un trasplante de riñón. Mariana era la única donante compatible en la familia. Mariana, quien encontraba fuerzas en la conexión profunda que compartía con su hija. Con el apoyo de Clara y una determinación que parecía crecer cada día, Mariana logró encontrar un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad.
El lugar no era lujoso ni espacioso, pero tenía lo esencial: 2 habitaciones, una cocina diminuta y una ventana que dejaba entrar la luz del sol cada mañana. Cuando Mariana y Sofía cruzaron la puerta por primera vez, ambas sintieron una mezcla de alivio y esperanza. «Es nuestro, mamá», dijo Sofía mientras recorría el espacio con ojos brillantes. Mariana sonrió, sintiendo que por fin había dado un paso hacia la estabilidad que tanto anhelaba. Aunque el apartamento necesitaba reparaciones menores y muebles básicos, para ellas representaba mucho más que un techo. Era el símbolo de un nuevo comienzo. La vida en el nuevo hogar no estuvo exenta de dificultades. Mariana continuaba trabajando largas horas como contadora para cubrir los gastos del alquiler y ahorrar para el lindo futuro. Las noches eran dedicadas a revisar las tareas escolares de Sofía y planificar cada centavo del presupuesto familiar. Sin embargo, a pesar del cansancio físico y emocional, había algo diferente en su rutina, una sensación de libertad que nunca había experimentado en la casa de su madre. Sofía también comenzó a florecer en este entorno más tranquilo. En la escuela se destacaba tanto académicamente como socialmente, ganando amigos y participando en actividades extracurriculares que antes parecían imposibles debido al ambiente tóxico en el que vivían. Los meses pasaron, y poco a poco Mariana comenzó a sentir que su sacrificio estaba dando frutos. Una oportunidad inesperada surgió en su trabajo, un puesto mejor remunerado en una empresa más grande y con mayor proyección. Aunque la idea de cambiar de empleo le generaba ansiedad, Sofía la animó con su habitual sabiduría infantil. «Mamá, tú siempre me dices que hay que ser valiente para mejorar las cosas», le recordó una noche, mientras cenaban juntas en la pequeña mesa del apartamento. Mariana aceptó el desafío, y el cambio marcó el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Con un salario más estable, pudo comprar muebles nuevos para el apartamento y matricular a Sofía en clases de arte, algo que siempre había sido un sueño para la niña. Mientras tanto, Sofía florecía en su nuevo entorno. Le encantaba pintar paisajes llenos de colores vivos y personajes fantásticos que parecían reflejar su visión optimista del mundo. Mariana observaba con orgullo cómo su hija se transformaba en una niña segura y creativa. Cada logro de Sofía era un recordatorio de por qué había tomado la difícil decisión de dejar la casa de su madre. Sin embargo, justo cuando todo parecía estar encaminándose hacia una estabilidad duradera, el pasado regresó inesperadamente. Una llamada telefónica de Beatriz sacudió a Mariana hasta lo más profundo. Elena, la hija de Camila, estaba gravemente enferma y necesitaba urgentemente un trasplante de 1900 riñón. Mariana era la única donante compatible en la familia. La noticia dejó a Mariana paralizada. Durante años había soportado el desprecio de su madre y las humillaciones de Camila, y ahora se encontraba en una posición que nunca imaginó: ser la única esperanza para salvar la vida de Elena. Esa noche, mientras Sofía dormía profundamente, Mariana se sentó en la mesa de la cocina con una taza de té frío entre las manos. Su mente era un caos de emociones encontradas: el instinto de proteger a su familia, el resentimiento acumulado y el miedo a los riesgos de la cirugía. Sabía que donar un riñón no era una decisión que pudiera tomarse a la ligera, pero también sabía que Elena no tenía culpa de las decisiones de los adultos. ¿Qué clase de persona sería si no ayudara?, pensó, mientras las lágrimas caían silenciosamente por sus mejillas. Al día siguiente, Mariana llamó a Beatriz y le puso condiciones claras. Aceptaría ser donante solo si Beatriz vendía su casa para pagar las deudas acumuladas por Camila y garantizar los fondos necesarios para el tratamiento médico de Elena. Además, exigió que Camila asumiera responsabilidad por su vida financiera y comenzara a trabajar por primera vez. Beatriz, sorprendida por la firmeza de Mariana, aceptó sin dudarlo. Por primera vez en años, Mariana sintió que tenía el control sobre su propia narrativa. La decisión no fue fácil, pero estaba convencida de que era lo correcto. Los días previos a la cirugía estuvieron llenos de tensión y preparación emocional. Sofía, siempre perceptiva, abrazaba a su madre con más fuerza cada noche, como si entendiera la magnitud del sacrificio que estaba por hacer. La cirugía fue programada para un viernes por la mañana, y Mariana pasó los días previos preparando todo lo necesario. En el hospital, el ambiente era frío y clínico, pero el equipo médico se mostró cálido y profesional, explicándole cada paso del procedimiento. Sofía,
quien había insistido en acompañar a su madre hasta el último momento permitido, le dio un fuerte abrazo antes de que la llevaran al quirófano. «Eres la persona más valiente del mundo», le susurró al oído. Las palabras de su hija resonaron en su mente mientras la anestesia comenzaba a hacer efecto. La operación duró cerca de 4 horas y fue un éxito. Tanto Mariana como Elena fueron trasladadas a la unidad de cuidados intensivos para recuperarse bajo estricta supervisión médica. Los días posteriores a la cirugía fueron un desafío físico y emocional para Mariana. Aunque el dolor era intenso y las visitas médicas constantes, sentía una tranquilidad inesperada al saber que había hecho lo correcto. Elena comenzó a mostrar señales de mejoría casi inmediatamente, y Camila, visiblemente afectada por todo lo ocurrido, visitaba a Mariana diariamente en el hospital. Por primera vez en años, las conversaciones entre ambas no estaban cargadas de resentimiento ni competencia. Eran simples y sinceras. Camila le agradeció entre lágrimas por haber salvado la vida de su hija, prometiendo que haría todo lo posible por cambiar su actitud y asumir sus responsabilidades. La recuperación de Mariana fue lenta pero constante. Durante las primeras semanas, tuvo que lidiar con el dolor físico y las estrictas restricciones médicas que la mantenían en reposo. Clara y Sofía se turnaban para cuidarla, asegurándose de que tomara sus medicamentos a tiempo y siguiera la dieta recomendada por los médicos. Aunque el proceso era agotador, Mariana sentía una paz interna que no había experimentado en años. Saber que Elena estaba mejorando día a día le daba fuerzas para seguir adelante. Por otro lado, Camila también mostraba un cambio significativo. Había comenzado a trabajar como recepcionista en una universidad comunitaria mientras estudiaba contabilidad por las noches, decidida a construir una vida más estable para su familia. Beatriz, por su parte, cumplió su promesa y vendió la casa familiar, utilizando los fondos para saldar las deudas de Camila y asegurar el tratamiento médico de Elena. Con el tiempo comenzó a visitar a Mariana con más frecuencia, siempre con una actitud humilde y agradecida. Aunque las heridas del pasado no habían desaparecido por completo, ambas mujeres encontraron un terreno común en su amor por Sofía y Elena. Las visitas se convirtieron en momentos de reflexión y pequeños pasos hacia la reconciliación. Mariana mantenía límites claros, pero permitía que Beatriz formara parte de su nueva vida de manera controlada. Cada encuentro era una oportunidad para sanar, aunque fuera lentamente. Con el tiempo, la relación entre Mariana y Camila comenzó a transformarse de manera sutil pero significativa. Camila, ahora enfrentando las responsabilidades de un empleo y el cuidado de Elena, mostraba una humildad que Mariana nunca había visto antes. Aunque aún había momentos de tensión, ambas hermanas encontraron en sus hijas un puente para reconstruir su vínculo. Sofía y Elena pasaban tardes juntas pintando y jugando en el pequeño apartamento de Mariana, llenando el espacio de risas y colores. Mariana observaba estas escenas con una mezcla de orgullo y nostalgia, recordando cómo ella y Camila solían jugar de niñas antes de que las diferencias se interpusieran entre ellas. Un año después de la cirugía, Beatriz organizó una reunión familiar en el nuevo hogar modesto, donde vivía tras vender la casa. Bajo el viejo árbol de manzanas del jardín, símbolo de tantos recuerdos compartidos, la familia se reunió para una comida sencilla pero cargada de significado. Mariana, aunque cautelosa, aceptó asistir con Sofía. Durante la comida, Beatriz tomó la palabra para agradecer a Mariana por su sacrificio y expresar su deseo sincero de reparar los errores del pasado. Camila también habló, reconociendo sus fallos y prometiendo seguir trabajando para ser una mejor madre, hermana e hija. Aunque las palabras no podían borrar las heridas, aquel momento marcó un paso hacia adelante para todos. Aquel encuentro bajo el árbol de manzanas marcó un antes y un después en la dinámica familiar. Aunque las cicatrices emocionales seguían presentes, había una sensación palpable de esperanza y reconciliación. Mariana, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su sacrificio no solo había salvado una vida, sino que también había sembrado las semillas de un cambio profundo en su familia. Beatriz, ahora viviendo de manera más modesta, se mostraba más abierta y dispuesta a escuchar. Camila, por su parte, trabajaba arduamente para equilibrar su vida profesional y personal.
Aunque el camino hacia el perdón completo era largo, cada pequeño gesto de empatía y comprensión ayudaba a reconstruir los lazos rotos. En su nuevo hogar, Mariana y Sofía continuaron fortaleciendo su relación. Las noches eran dedicadas a compartir historias, pintar juntas o simplemente disfrutar del silencio reconfortante de su espacio seguro. Mariana había aprendido a valorar los momentos simples y a encontrar belleza en lo cotidiano. Hemos llegado lejos, pensaba mientras observaba a Sofía concentrada en un nuevo dibujo. Aunque el pasado seguía siendo una sombra distante, ya no definía sus vidas. Mariana sabía que el verdadero éxito no estaba en las grandes victorias, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez frente a las adversidades. Y con cada amanecer, ambas construían un futuro lleno de posibilidades. El árbol de manzanas, que había sido testigo de tantas historias familiares, se convirtió en un símbolo de renacimiento emocional. Bajo sus ramas, Mariana observó cómo cada miembro de la familia comenzaba a reconstruir sus vidas desde cero. Beatriz, aunque aún marcada por los errores del pasado, mostraba un esfuerzo genuino por ser una abuela presente y amorosa para Sofía y Elena. Camila, por su parte, continuaba trabajando y estudiando con una dedicación que sorprendía a todos. Aunque los pasos hacia la reconciliación eran pequeños y cautelosos, cada gesto de humildad y empatía ayudaba a sanar las heridas que habían dividido a la familia durante años. Mariana, sin embargo, mantenía límites claros. Sabía que el perdón era un proceso lento y personal, y no estaba dispuesta a comprometer la paz que había encontrado junto a Sofía. Las visitas familiares eran ocasionales y siempre bajo sus términos, asegurándose de proteger el ambiente seguro que había construido para su hija. A pesar de todo, había aprendido a apreciar los pequeños avances. Una conversación sincera con Camila, una sonrisa cálida de Beatriz o un dibujo compartido entre Sofía y Elena. Cada momento era un recordatorio de que la resiliencia y el amor podían transformar incluso las relaciones más fracturadas. La vida continuó avanzando, y Mariana encontró nuevas formas de fortalecer su bienestar emocional. Inspirada por las experiencias vividas, decidió asistir a sesiones de terapia para trabajar los traumas del pasado y aprender a manejar mejor las emociones que aún la acompañaban. Estas sesiones no solo le permitieron comprender mejor sus propios sentimientos, sino también desarrollar herramientas para enfrentar futuras adversidades con mayor resiliencia. Sofía, siempre curiosa y observadora, notó los cambios en su madre. «Te ves más feliz, mamá», comentó un día mientras ambas pintaban juntas en la mesa de la cocina. Mariana sonrió, sintiendo que por fin estaba construyendo una vida en la que podía sentirse plena y en paz consigo misma. Con el tiempo, Mariana también comenzó a compartir sus aprendizajes con otras personas que enfrentaban situaciones similares. En su trabajo, se ofreció como voluntaria para liderar un grupo de apoyo destinado a empleados que lidiaban con problemas familiares o personales. Estas reuniones se convirtieron en un espacio seguro donde las personas podían compartir sus historias y encontrar consuelo en la empatía mutua. Mariana sentía que cada palabra de aliento que ofrecía era una forma de transformar su propio dolor en algo positivo. Aunque el camino hacia la reconciliación familiar seguía siendo un proceso en desarrollo, ella había encontrado un propósito más grande: ayudar a otros a descubrir su propia fuerza interior. En una de las reuniones del grupo de apoyo en el trabajo, Mariana compartió su historia por primera vez. Aunque al principio su voz temblaba y sus manos sudaban, encontró consuelo en las miradas comprensivas de sus compañeros. Hablar en voz alta sobre los desafíos que había enfrentado, desde el divorcio hasta la compleja relación con su familia, fue un acto liberador. Al terminar, recibió un aplauso cálido y sincero que le recordó que no estaba sola. Ese día marcó un hito en su proceso de sanación personal. Mariana entendió que al compartir su experiencia, no solo ayudaba a otros, sino que también fortalecía su propia capacidad para seguir adelante. Mientras tanto, Sofía continuaba destacándose en la escuela y en sus clases de arte. Sus pinturas comenzaron a llamar la atención de profesores y compañeros, quienes admiraban la profundidad emocional que transmitían. Un día, durante una exposición escolar, Sofía presentó una obra titulada Renacer, un paisaje vibrante con un árbol de manzanas en el centro. Mariana no pudo evitar emocionarse al reconocer el simbolismo detrás del cuadro. «Es nuestra historia, mamá»,
le explicó Sofía con una sonrisa tímida pero orgullosa. En ese momento, Mariana sintió que todo el esfuerzo y sacrificio habían valido la pena. Su hija no solo estaba prosperando, sino que también había encontrado una forma de expresar y transformar sus emociones a través del arte. La exposición de arte de Sofía no solo fue un éxito, sino también un punto de inflexión para Mariana. Ver a su hija recibir elogios por su talento y creatividad llenó su corazón de orgullo y esperanza. Fue en ese momento cuando Mariana decidió que era hora de dar un paso más en su propia vida. Inspirada por la valentía de Sofía, se inscribió en un curso nocturno de liderazgo y gestión financiera, algo que siempre había postergado por priorizar las necesidades de los demás. Aunque las clases eran exigentes y el cansancio a menudo la vencía, cada lección la acercaba más a sus metas personales y profesionales. Mariana sentía que estaba construyendo no solo un futuro mejor para ella misma, sino también un ejemplo poderoso para su hija. Mientras tanto, la relación entre Mariana y su familia seguía evolucionando. Beatriz comenzó a asistir a sesiones de terapia familiar junto con Camila, un esfuerzo conjunto para abordar los conflictos del pasado y reconstruir los lazos rotos. Aunque los avances eran lentos, cada sesión traía consigo pequeñas revelaciones y momentos de comprensión mutua. Mariana, aunque aún cautelosa, aceptó participar en algunas de estas sesiones, convencida de que enfrentar el pasado era necesario para seguir adelante. Durante una de estas reuniones, Camila confesó entre lágrimas cuánto admiraba la fortaleza de Mariana y cómo deseaba aprender de ella. Fue un momento profundamente emotivo que marcó el inicio de una relación más honesta entre las hermanas. El cuadro Renacer de Sofía no solo fue un símbolo de su crecimiento personal, sino también un recordatorio para Mariana de la importancia de seguir adelante. Inspirada por el mensaje de su hija, Mariana decidió organizar una pequeña reunión en su apartamento para celebrar los logros alcanzados hasta ese momento. Invitó a Beatriz, Camila y Elena, con la esperanza de que este encuentro pudiera ser otro paso hacia la reconciliación. La reunión fue sencilla, con comida casera y risas tímidas que poco a poco se convirtieron en conversaciones más fluidas. Bajo la luz cálida del pequeño comedor, la familia compartió anécdotas y recuerdos, creando un ambiente de conexión que hacía mucho tiempo no experimentaban. Al final de la noche, mientras recogían los platos, Beatriz tomó la mano de Mariana y le dijo: «Estoy orgullosa de ti, hija. No lo digo lo suficiente, pero lo siento en mi corazón». Mariana sintió un nudo en la garganta. Esas palabras, aunque tardías, eran un bálsamo para años de heridas emocionales. Camila también aprovechó el momento para agradecerle nuevamente por haber salvado la vida de Elena y por ser un ejemplo de fortaleza para toda la familia. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, aquella noche marcó un punto de inflexión. Mariana entendió que el perdón no era un destino final, sino un camino que se construía día a día con pequeños actos de amor y comprensión. Con el paso de los años, la vida de Mariana y Sofía continuó evolucionando de manera positiva. Mariana, ahora con un puesto sólido en su empresa y habiendo completado su curso de liderazgo, se convirtió en una figura respetada dentro de su comunidad laboral. Sofía, por su parte, ganó un concurso regional de arte, con una obra que representaba un árbol creciendo en medio de una tormenta, una metáfora poderosa de su propia historia familiar. Ambas encontraron en sus logros individuales una forma de celebrar todo lo que habían superado juntas. Aunque el pasado seguía siendo una parte de su historia, ya no definía quiénes eran ni limitaba su futuro. En una tarde tranquila, mientras Mariana y Sofía paseaban por un parque cercano, Sofía preguntó: «Mamá, ¿crees que todo lo que pasó nos hizo más fuertes?». Mariana se detuvo por un momento, mirando a su hija con una mezcla de orgullo y ternura. «Sí, mi amor. Nos enseñó a valorar lo que tenemos y a nunca rendirnos», respondió con una sonrisa. En ese instante, ambas comprendieron que su viaje no solo había sido uno de superación personal, sino también de conexión profunda entre madre e hija. Bajo la sombra de un árbol similar al que había inspirado tantas obras de Sofía, ambas se abrazaron, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades y que juntas podían enfrentar cualquier desafío. El tiempo pasó, y aunque la familia aún enfrentaba desafíos, había una sensación de estabilidad
que antes parecía inalcanzable. Mariana continuó liderando el grupo de apoyo en su trabajo, inspirando a otros con su historia de superación y resiliencia. Sofía, ahora adolescente, seguía destacándose en el arte, con planes de asistir a una prestigiosa escuela de bellas artes en el futuro. Cada logro de su hija era un recordatorio para Mariana de que las decisiones difíciles que había tomado en el pasado habían valido la pena. Aunque mantenía límites claros con Beatriz y Camila, las relaciones familiares habían evolucionado hacia un espacio más saludable y respetuoso. En una tarde soleada, Mariana decidió visitar el viejo árbol de manzanas en la casa donde todo comenzó. Aunque la propiedad ya no pertenecía a la familia, el árbol seguía allí, imponente y lleno de vida. Mariana se sentó bajo su sombra, recordando los momentos buenos y malos que habían marcado su historia. En ese lugar, reflexionó sobre cuánto había cambiado. Ya no era la mujer insegura y agotada que había dejado esa casa años atrás. Ahora era una madre fuerte, una profesional exitosa y una mujer que había aprendido a priorizarse sin dejar de amar profundamente a los suyos. Con una sonrisa tranquila, se levantó y regresó a casa, sabiendo que el futuro estaba lleno de posibilidades. A medida que Sofía crecía, Mariana se dio cuenta de que su hija no solo había heredado su resiliencia, sino también su capacidad para inspirar a otros. Durante una charla en la escuela, Sofía compartió su experiencia de superar las dificultades junto a su madre, hablando con una madurez que dejó a todos los presentes conmovidos. Mi mamá me enseñó que incluso cuando todo parece oscuro, siempre hay una forma de encontrar la luz, dijo con una sonrisa radiante. Mariana, que observaba desde el fondo del auditorio, sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas de orgullo. Ese momento le confirmó que todo el esfuerzo y sacrificio habían valido la pena. Había criado a una joven fuerte y compasiva. En casa, las conversaciones entre madre e hija se volvieron más profundas y significativas. Mariana compartía historias de su juventud, incluyendo los momentos difíciles con Beatriz y Camila, mientras Sofía escuchaba atentamente, haciendo preguntas y ofreciendo su perspectiva juvenil pero sabia. Estas charlas no solo fortalecían su vínculo, sino que también ayudaban a Mariana a procesar y sanar las heridas del pasado. Una noche, mientras ambas miraban las estrellas desde el balcón del apartamento, Sofía dijo: «Mamá, creo que somos como esas estrellas. Brillamos más fuerte porque hemos pasado por la oscuridad». Mariana sonrió, abrazando a su hija con fuerza, agradecida por el camino recorrido y por el futuro lleno de posibilidades que estaban construyendo juntas. La historia de Mariana y Sofía se convirtió en un ejemplo de superación para quienes las conocían. En el trabajo, los compañeros de Mariana admiraban su dedicación y la forma en que equilibraba su vida profesional con su papel como madre. En la escuela, Sofía era vista como una joven, talentosa y resiliente, siempre dispuesta a ayudar a sus compañeros y a compartir su pasión por el arte. Ambas habían transformado los desafíos del pasado en una fuente de fortaleza y determinación. Mariana, por su parte, comenzó a escribir un blog donde compartía sus experiencias y consejos para otras madres que enfrentaban situaciones similares. El blog ganó popularidad rápidamente, conectando a mujeres de diferentes partes del país que encontraban en sus palabras un faro de esperanza. Un día, mientras revisaba los comentarios en una de sus publicaciones, Mariana recibió un mensaje inesperado de una mujer que decía haber sido inspirada por su historia para dejar una relación tóxica y comenzar de nuevo con sus hijos. Ese mensaje fue un recordatorio poderoso del impacto que podía tener al compartir su verdad. Nunca imaginé que mi historia pudiera ayudar a alguien más, pensó Mariana con humildad. Mientras tanto, Sofía continuaba trabajando en nuevas obras para una próxima exposición, emocionada por mostrar al mundo cómo el arte podía transformar el dolor en belleza. Madre e hija sabían que aún había mucho por construir, pero también entendían que juntas podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Con el blog ganando cada vez más lectores y Sofía preparándose para su próxima exposición de arte, la vida de Mariana parecía haber alcanzado un equilibrio que alguna vez creyó imposible. Sin embargo, lo más significativo no eran los logros visibles, sino la paz interna que ambas habían encontrado. Mariana había aprendido a perdonarse por las decisiones difíciles del pasado y a aceptar que el camino hacia la felicidad no siempre era recto.
Sofía, por su parte, se había convertido en una joven segura de sí misma, con una visión optimista del futuro y un talento artístico que prometía llevarla lejos. Juntas, madre e hija habían construido una vida llena de significado y propósito. En una tarde tranquila, mientras organizaban juntas los cuadros de Sofía para la exposición, Mariana se detuvo un momento para observar a su hija. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo con una sonrisa cálida. Sofía levantó la vista y respondió: «Todo lo que soy es gracias a ti, mamá». Ese intercambio sencillo pero profundo encapsuló todo lo que habían superado juntas. Aunque el camino había estado lleno de desafíos, cada obstáculo las había fortalecido y acercado más. Mariana sabía que el futuro traería nuevos retos, pero también estaba segura de que juntas podían enfrentarlos con la misma determinación que las había llevado hasta donde estaban ahora.